Ustedes nos escuchan en 90.9 en Guayas, en la provincia de Los Ríos 90.9, en la provincia de Santa Elena 94.9 y en Esmeraldas 92.7 FM modular HF. Johanita, vea, nada más ni nada menos que en persona está el señor ingeniero Javier Herbas, ex candidato a la presidencia de la República, pero sorprendentemente, cuidado que se metió en el segundo puesto. Ahí cerquita estuvo, ¿no? Así es, ya está aquí en Caché Noticias y Opinión y en los estudios de Caché Noticias y Opinión el ingeniero Javier Herbas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, Johanna, Clever, qué gusto poder estar aquí. Un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar con lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional convulsionada. Por un lado, el presidente de la República les pide a los asambleístas que se pongan a trabajar, que se pongan a legislar, y los asambleístas dicen que no van a dar su brazo a torcer en ciertos temas. Puntualmente, por ejemplo, el de la ley de inversiones, que el día de ayer ya se confirmó que no tendrían los votos necesarios para su aprobación. Bueno, es una pena ver como ciudadano ecuatoriano que todavía, en general en el Estado, pues estamos hablando de la Asamblea Nacional, priman las agendas personales. Y en lugar de poner en primer lugar al Ecuador con todos los problemas reales que estamos viviendo, priman los intereses electorales, partidistas, individuales, que lamentablemente no nos han llevado a un buen destino. Hay que hacer mucho y lo que ojalá no suceda, porque sin duda eso no es un buen mensaje para el país, es que vuelva a pasar por el Ministerio de la Ley lo que ya pasó, el proyecto económico tributario recaudatorio que hizo el gobierno, y que hay que hablarle a los ecuatorianos con transparencia, con la verdad. ¿Por qué pasó? Porque el mayor bloque en la Asamblea Nacional, que es de UNES, no permitió el archivo de la ley, y es un daño que está hecho, porque hoy en día pretenden en un circo político decir que la derogatoria de la ley. Este año todos los ecuatorianos vamos a pagar, y esto afecta, ya se está pagando incluso. Y esto afecta a todos, que no nos sigan diciendo ese discurso que es al 3% de la población. Los bienes, los servicios, todo está subiendo, afecta a todos los ecuatorianos. Fue un cambio de lo que fue la oferta de campaña, porque dijeron que iban a eliminar el impuesto a los microempresarios, le cambiaron de nombre, antes era RICE, ahora es RIMPE. Perdimos ya cultura tributaria. Antes teníamos los gastos deducibles de alimentación, salud, educación, que estaban en un valor poco más de $12,000. Ahora está en poco más de 4,000. Entonces, no es bueno para el país, pero eso hoy en día es ley de la nación porque el bloque de UNES se abstuvo. Ojalá que no vuelva a pasar porque sigue la misma estrategia. ¿Cómo puede ser que algo que es tan relevante, 166 hojas, y lo mandan como proyecto económico urgente, que quiere decir que la Asamblea tiene que en 30 días debatir todo esto, y si no, entonces otra vez más pasaría por el Ministerio de la Ley? El 24 de marzo se termina el plazo justamente para que la Asamblea se pronuncie al respecto. Ya se ha dicho, el día de ayer estuvimos aquí con el asambleísta Darwin Pereira, que no va a votar a favor de ese proyecto de ley porque, según él y según una parte de Pachacutic, serviría para privatizar los servicios públicos como educación y como salud. Ahora, otro tema que también tiene la Asamblea es allanarse al veto del presidente de la República en el tema de la ley del aborto o insistir en lo que se envió al presidente de la República. ¿Se tendrán los votos necesarios? Izquierda Democrática está impulsando, Johanna Moreira está impulsando para ratificarse en lo que ellos enviaron al presidente de la República, pero ¿se tendrán los votos suficientes? 92 votos para eso. Izquierda Democrática es un partido democrático. Yo lo que te puedo dar es mi posición personal y firme en lo que siempre he dicho, que no puede ser posible que una mujer que haya sido violentada, que haya sido violada, y fruto de esa violación hay un embarazo, que como sociedad la condenemos a que continúe con ese embarazo. Eso tiene que ser la decisión de esa mujer. Sigue siendo la misma posición, y que en este término de lo que tú preguntas del posible veto, como lo vaya a hacer el presidente de la República, recordarle que vivimos en un Estado laico. Aquí los intereses de la sociedad son los que tienen que primar, y en función de la realidad que estamos viviendo. Lamentablemente, la violación es un crimen terrible que está afectando a la sociedad ecuatoriana. Javier Herbas está en contra entonces de lo que vetó el presidente de la República, de reducir las semanas de 18 a 12 y de pedir estos requisitos a las mujeres y niñas violadas. Bueno, la Asamblea lo debatió. ¿Cómo puede ser posible que otra vez más lo que se decide en un parlamento
ahora el presidente lo vete. O sea, pensemos en país y no en los dogmas de cada una de las personas. Javier Herbas está en contra del veto. Mira, con el veto, ¿qué estamos haciendo? Que algo que ya se debatió en el Parlamento, otra vez más, sea un tema que se sigue postergando. Tenemos urgencias en el país. Una urgencia es las familias ecuatorianas con qué van a hacer el mercado en esta semana. Una urgencia es llegar al final del mes para pagar las deudas. Una urgencia es la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Con esas urgencias, seguir dilatando los temas, creo que no es lo pertinente. Ya la Asamblea lo debatió, pensemos en país. Ahora, pero parece que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están sintonizados en la urgencia, en las urgencias que tiene el país. Entonces, el presidente tenemos por un lado con este fantasma de la muerte cruzada y tenemos a bloques en la Asamblea diciendo, bueno, si nos vamos a la muerte cruzada, nos vamos. Esta es la salida. Pensemos en país. Yo creo que sería un grave error la muerte cruzada, porque somos un país que hemos perdido muchísima institucionalidad y la muerte cruzada es perder más de la poca institucionalidad que nos queda. Los ciudadanos nos podemos equivocar en las elecciones, es la democracia y así podemos rectificar en las siguientes elecciones. Lo que no podemos permitir es que las agendas particulares de algunos políticos, que ya lo hemos vivido en el Ecuador y varias veces y no ha funcionado, vengan a cambiar esos destinos del voto popular por las agendas de intereses personales. Pensemos en país, la muerte cruzada pienso que no es el mecanismo para atender las muchísimas, tú lo mencionas, tenemos muchísimas urgencias, demasiadas, pero vamos una por una trabajándolas y muy triste ver que quien comenzó con ese diálogo de la muerte cruzada fue el mismo gobierno. Y ahora, si esto se concreta, como lamentablemente parecería en los próximos días, esta posibilidad que, como usted lo ha dicho y muchos analistas lo han dicho, no le conviene ni al gobierno ni al país en sí. Si esto se concreta y se convocan a elecciones en los próximos meses, Javier Herbas, ¿corre por las elecciones? Bueno, yo estaré siempre trabajando, buscando que en nuestro país, en la democracia, podamos tener la socialdemocracia como doctrina política, como corriente de pensamiento. ¿Pero va como candidato a la presidencia? Estaremos trabajando para eso, por supuesto, porque lo que necesitamos es comenzar a reconstruir pensamiento político en el Ecuador. Izquierda Democrática, listas 12, es la socialdemocracia en el Ecuador. Ese eslogan, que más que un eslogan es una convicción, justicia social con libertad. Que podamos entender que en las libertades aflora el desarrollo, la creatividad y el esfuerzo individual de los ciudadanos, que el capital privado sea el principal motor de la economía, que haya libertades de emprendimiento, libertades ciudadanas, pero que tengamos política pública que acompañe a los ciudadanos ecuatorianos en el desarrollo económico, social, educativo de nuestro país. Y eso hay que seguirlo trabajando porque lamentablemente, y decirlo con franqueza, hoy en día no tenemos política pública en agricultura, hoy en día no tenemos política pública en salud, no tenemos política pública en seguridad. Es hora de tener un Estado protagónico que entienda que en estos grave situación que estamos atravesando como república, como país, en las 24 provincias que tenemos, con nuestras hermanas y hermanos migrantes que están en el exterior, pensar en esta sociedad, en ese país que queremos construir. Y a esa larga lista de faltantes yo le agregaría, no tenemos política pública de educación, que eso también falta. Sin duda, y lo que necesitamos es políticas de Estado, que es la política pública que trasciende en el tiempo. Lamentablemente en nuestro país cambia un ministro de una cartera de Estado y es otra política. Necesitamos políticas de Estado que nos unan en las agendas, en los intereses de una política cívica, que dejemos de hacer la política electoral, que es la que divide en función de candidatos, partidos, y comencemos a hacer una política cívica que sí es la que une en función de los problemas y los objetivos de desarrollo que queremos en nuestro país. Temas urgentes que hay que tratar. 7 de la mañana con 45 minutos. Aquí en Caché Noticias y Opinión estamos conversando con el ingeniero Javier Herbas, líder de la Izquierda Democrática y ex candidato a la presidencia de la República. Economista, Clever Chica. ¿Cómo está, mi querido Javier? ¿Cómo así Almanzo Guayas? Bueno, es hermoso estar en mi ciudad natal y estamos recorriendo todo el país. Mañana estoy en la provincia de El Oro, hoy es la provincia de Guayas, estamos en Guayaquil, vamos a estar en Milagro y estamos haciendo un recorrido por todo el país. Primero con un mensaje de agradecimiento por el apoyo dado a Izquierda Democrática. Segundo con el deseo, y ese es lo más relevante, de poder escuchar. Porque si bien en el diagnóstico entendemos los problemas que están pasando en el Ecuador, pero también en cada territorio la relevancia de esos problemas son diferentes.
Y lo que hace falta en el Ecuador es que haya diálogo, que haya capacidad de escucha. El día de mañana estoy en un foro agropecuario en la provincia del Oro y mira las cosas que uno se encuentra. En el anterior foro, este va a ser el tercero, en el anterior que fue el segundo, que fue aquí en la provincia del Guayas, parte de lo que me enteré es que fue la primera vez que los líderes arroceros, bananeros, maiceros se habían reunido. Está bien. Y es lo que necesitamos, que los diferentes sectores puedan conversar, dialogar los problemas, y necesitamos mucho diálogo, no solamente entre los agricultores, entre diferentes sectores, sino también entre el sector político, entre el sector académico, en los medios de comunicación, que comencemos a dialogar del país que queremos construir. El Ecuador que tenemos evidentemente no es el Ecuador que queremos, pero eso implica que cada uno de nosotros demos nuestra opinión y que ojalá, porque eso es algo muy relevante, que ojalá tengamos ya un gobierno que escuche. Javier, pero a ver, sector agropecuario. De lo que yo recuerdo, Banco Nacional de Fomento, políticas de crédito preferenciales. ¿Y qué hizo la gente? No hablo del pequeño agricultor, hablo del gran productor agrícola. Desvió los fondos, se los desvió. En Sucre éramos 9% en Sucre, anual. Desviaron los fondos. ¿No cree Javier Herbas que mejor es que se dé una política de Estado donde el gobierno asuma con subsidios esa producción agrícola, tal como lo hacen las grandes naciones, las naciones desarrolladas? Porque pienso que es la única forma de que ese sector vaya para adelante. Aquí, mire, se habla de inversiones, que van a invertir en el sector industrial, que van a invertir aquí, que van a invertir. Nadie habla de la inversión en el sector agropecuario. ¿Por qué? Clever, yo soy agricultor y te puedo decir, y no te hablo solamente por mi pensamiento, te hablo por lo que los foros agropecuarios que he participado y las muchas personas que he conversado del sector agrícola. El país no necesita subsidios en la parte agrícola. El país lo que necesita es una política pública de un Estado que te deje trabajar. Evidentemente hay coyunturas donde hay crisis. En este momento tenemos una crisis muy relevante en el sector bananero, porque el principal país de destino del banano ecuatoriano está en este momento en una crisis como es Rusia, y eso ha afectado la cadena logística para poder transportar ese banano a ese mercado, ha afectado el consumo. Pero mira tú las inconsistencias. En Rusia, el banano ecuatoriano ha subido su precio en más del 70% al consumidor, y aquí le bajas en más de la mitad el precio al productor. Esas inconsistencias, lo que se necesita es un Estado protagónico que intervenga, pero no pretender que solito se arregla, y peor aún, comenzar a clasificar los ecuatorianos entre ricos y pobres y que a los ricos no hagamos nada. El banano es un sector extremadamente relevante de la economía ecuatoriana, y no solamente que es una actividad productiva, hay un encadenamiento productivo que te toca fibras sociales, de tal manera que no es solamente el rico quien es el afectado, aquí es el país, el pequeño productor también, y todo lo que implica el empleo directo e indirecto que genera esta actividad comercial exportadora. 7:49 en Ecuador Continental, dialogando con el ingeniero Javier Herbas, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Bueno, pero dice Javier Herbas que es agricultor. Daniel Noboa, que es hoy legislador, que es el hijo de Álvaro Noboa, que conoce bastante los negocios. Le consultábamos esta semana que estuvo aquí con nosotros, ¿cuál es la opinión que usted tiene del ministro de Agricultura? Y dijo, no hay ministro de Agricultura. ¿Usted qué dice? Pero aquí no se trata de las personas, aquí se trata de las políticas. Evidentemente no tenemos política pública en el sector de la agricultura, y es un sector extremadamente relevante. Se habla de agricultura en campaña electoral. Cuando yo fui de candidato a la presidencia de la República, todos los candidatos hablaban de agricultura. ¿Cuántos conocían de agricultura? Y hoy en día, ¿cómo podemos tener en abandono ese sector? Y podemos hablar de muchas cosas, porque competencia del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es el que continuemos con una campaña que el país, esto no se trata de un gobierno, el país hizo un gran esfuerzo para erradicar la aftosa.
No tenemos campañas hoy en día de vacunación, son 2 dosis de vacunación al año y ni siquiera tienen el presupuesto asignado. Esos son los temas que debemos estar conversando los ecuatorianos para que, si es que el gobierno no lo hace, por lo menos que escuche y se genere opinión para que lo que es relevante para el país no esté condicionado a la agenda electoral de cualquiera que sea el gobernante de turno. Y el tema de fondo es también la explotación al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, que le compran a precios irrisorios su producción. Así es, mira, y ahí tenemos un gran aprendizaje de la pandemia, porque gracias a la pandemia, ¿qué sucedió? El productor salió a vender a las vías, a las calles. El consumidor tuvo un menor precio, el productor tuvo un mejor precio. La cadena de intermediación que tenemos en el Ecuador es algo macabro porque te está matando al productor. Gracias a la agricultura ecuatoriana, no faltó comida en todos los hogares. Entonces hay que apreciar lo que significa la agricultura para el Ecuador. No solamente en términos de la soberanía alimentaria, en términos de la actividad productiva exportadora. Somos un país dolarizado, necesitamos divisas para mantener nuestra economía. Y eso es la exportación, la agroexportación. Gracias a la exportación, yo no vengo de familia de empresarios, pero gracias a la agroexportación, yo he podido cumplir mis sueños aquí en el Ecuador y esa es la oportunidad que al momento que tengo esa posibilidad, esa oportunidad que Izquierda Democrática me da para poder ser candidato a la presidencia de la República, no lo pienso 2 veces porque es la posibilidad de devolverle a tu país lo que tú has recibido, pero que sea la gran mayoría de ecuatorianos que podamos decir esto, porque si lo pudo hacer una persona a quien les habla, todos los podemos hacer, pero necesitamos política pública para que los éxitos no sean pocos, sino que sean la gran mayoría. Y Javier Hervas, que fue contendor del señor Guillermo Lasso, ya es el presidente Guillermo Lasso. Hablando de democracia y estabilidad de la misma, Javier Hervas, el Partido Izquierda Democrática, defenderá esa democracia y esa misma decisión del pueblo ecuatoriano de haber elegido a Guillermo Lasso. Por convicción hay que defender la democracia, por supuesto. Por eso yo le decía hace un momento a Joana que la muerte cruzada sería perder la poca institucionalidad que tenemos y que tenemos que más bien recuperar institucionalidad. Tenemos que proteger la democracia porque la democracia es la posibilidad que los ciudadanos podamos en nuestra creatividad, en nuestro esfuerzo individual, construir ese anhelo colectivo de un país que genere oportunidad. Clever, tú como economista, necesitamos un desarrollo económico inclusivo en nuestro país. Necesitamos que empoderar a los ciudadanos ecuatorianos. Y eso no es que un gobierno decida qué es lo que necesita. Okay. Ecuador no necesita, y ni ningún sistema, ningún colectivo necesita un sistema autoritario. Lo que necesitamos es política pública que permita que el esfuerzo de los ciudadanos genere un desarrollo económico. Y desarrollo económico es equidad. Desarrollo económico es proyectar al país. Somos un país con muchísima inequidad. Por eso quienes somos convencidos que la socialdemocracia es un modelo, es una doctrina política que implicaría un modelo económico que genere equidad. Seguimos trabajando en eso porque necesitamos ser protagonistas y no seguir siendo espectadores de la situación de deterioro que continúa todavía en nuestro país. 7:55, vamos a irnos porque tiene otras entrevistas este caballero. Ya lo llevaron a donde nació la Izquierda Democrática. Usted no sabe. Después, Luque y Katz, por si acaso, allá nació la Izquierda Democrática, con el doctor Rodrigo Borja. Incansable. Borja, incansable. Estaba por todas partes. Hombre que caminó bastante y pudo formar su partido con gente muy valiosa del barrio Orellana, del barrio Centenario, de todas partes. Entonces usted siga caminando, señor. Claro, y qué grato que tú lo menciones al expresidente Rodrigo Borja, porque cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con las y los compañeros del partido, lo que yo les digo siempre es que Izquierda Democrática tiene muchos patrimonios, pero 2 extremadamente relevantes. El primero, haber gobernado el país y haber demostrado que sí se puede gobernar sin necesidad de involucrarse en corrupción. En esa época, yo era niño, no estaba al tanto de todo el quehacer político, pero cuando tú escuchas, sabes que había una pugna política terrible
Y sin embargo, con todo eso, nunca le encontraron un evento de corrupción ni a sus ministros ni al presidente. Y el otro patrimonio, que nosotros sí tenemos pensamiento político, que es lo que hay que recuperar en el Ecuador. Tenemos doctrina política y invitarles a todos los ciudadanos, a quienes nos escuchen, que trabajemos por ese país desde la política partidista, porque al final del día, si no tomamos esa decisión, yo lo hice hace poco más de un año, primero convencido que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, pero también entendiendo, y yo lo que anhelo es ser punta de lanza para que muchos más ciudadanos nos involucremos en política y seamos parte de esos cambios que el país necesita, porque sin duda la situación que tenemos hay que cambiar esta realidad, pero eso lo hacemos desde la política partidista. Un abrazo para usted, que le vaya muy bien y gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticia en vivo. Un gusto para mí, un abrazo a toda la audiencia, que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros demos nuestro mayor esfuerzo. Muy bien, gracias, chao.